El sol del atardecer teñía de oro el horizonte sobre el desierto de Sitim. El vasto campamento de Israel, una multitud de hombres, mujeres y niños, se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Habían cruzado el río Jordán en un milagro de la naturaleza, con las aguas deteniéndose para permitirles el paso, tal como había sucedido con el Mar Rojo generaciones atrás. Ahora, se encontraban a la vista de su primer y más formidable obstáculo en la tierra prometida, la inexpugnable ciudad de Jericó. No era una ciudad cualquiera. Jericó, con sus muros dobles, sólidos y bien construidos, se erguía como una fortaleza invencible. Los arqueólogos, a lo largo de los siglos, han encontrado evidencia de su antigüedad y su formidable sistema de defensa. Era un nudo estratégico, una puerta de entrada a la tierra de Canaán. Sus habitantes, los cananeos, eran conocidos por su idolatría y su depravación, y su ciudad era un bastión de resistencia que se alzaba como un grito de desafío contra la voluntad de Dios. Desde sus almenas, los guerreros de Jericó observaban a la masa de israelitas. Probablemente se burlaban de ellos, confiados en que ninguna fuerza humana podría romper sus defensas. Nadie entraba ni salía. La ciudad estaba sellada por el miedo y la arrogancia de sus habitantes. En el corazón del campamento israelita, un hombre se preparaba para la batalla. No era un guerrero de estatura imponente o un líder de vasta experiencia militar. Era Josué, el sucesor de Moisés, un hombre que había sido testigo de los milagros más grandiosos de Dios. Sin embargo, se encontraba ante un enigma. ¿Cómo podía un pueblo de nómadas, recién salidos del desierto, tomar una ciudad así? La respuesta no vendría de la estrategia humana, sino de una revelación divina. Josué, en un momento de profunda oración y contemplación, se encontró con una figura majestuosa. No era ni amigo ni enemigo en el sentido terrenal, sino algo mucho más grande, el capitán del ejército del Señor. Este encuentro, relatado en el libro de Josué, es un punto de inflexión. No se trata de si Dios está de su lado, sino si Josué y su pueblo están del lado de Dios. El capitán de los ejércitos del Señor le reveló el plan de batalla, un plan tan inusual que solo podía venir de lo alto. No habría arietes, ni torres de asedio, ni asaltos frontales. La victoria no sería por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la fe y la obediencia. El plan era sencillo en su ejecución, pero extraordinario en su fe: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El séptimo día, marcharían 7 veces. El Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios, iría al frente, acompañada por 7 sacerdotes que tocarían cuernos de carnero. El pueblo marcharía en silencio, una disciplina que demandaba total confianza en el plan de Dios. Los sacerdotes harían sonar sus cuernos de manera ininterrumpida, un sonido que no era una llamada a la batalla, sino un clamor de adoración. Este plan no tenía lógica militar. Desde una perspectiva humana, parecía una locura, un desfile ceremonial que exponía la aparente debilidad de Israel. Los habitantes de Jericó debieron de haberse mofado. «Miren a este pueblo extraño», se habrían dicho, «pretenden derribar nuestras murallas con un simple desfile». Pero el plan de Dios era una lección de teología en acción. La victoria no es de los más fuertes, ni de los más astutos, sino de aquellos que confían plenamente en el poder y la promesa de su Creador. El silencio del pueblo y el sonido de las trompetas resonaban en el aire, una sinfonía de fe que se construía día a día. Los muros de Jericó, impenetrables para el hombre, no eran más que un obstáculo temporal para el poder de Dios. La verdadera batalla no se libraba con espadas, sino en los corazones de los israelitas. ¿Confiarían en Dios, incluso cuando su plan desafiaba toda razón? Este relato es un eco de la verdad eterna. A veces, el camino hacia la victoria pasa por la aparente debilidad y la total rendición a una voluntad superior. El séptimo día amaneció con una carga diferente en el aire. No era el silencio contemplativo de los 6 días anteriores, sino una expectación vibrante, casi eléctrica. La mañana era más fría, la brisa arrastraba el polvo del desierto sobre las sandalias de los israelitas, pero en sus corazones ardía una certeza inquebrantable. Este día no marcharían una sola vez, sino 7. El ritual se intensificaría, cada vuelta sería un paso más hacia el cumplimiento de la promesa. Con el primer rayo de sol, la columna se puso en movimiento. El Arca de la Alianza era el corazón de esta procesión, llevada con reverencia por los sacerdotes. Delante de ellos, los 7 sacerdotes designados, con sus cuernos de carnero,
hacían sonar una melodía persistente y penetrante, un himno de obediencia que se oponía al silencio del pueblo. Vuelta tras vuelta, el ritual se repetía. Los habitantes de Jericó, desde las alturas de sus muros, debieron de haber observado el desfile con una mezcla de perplejidad y burla. Quizás el séptimo día se reían con más fuerza, creyendo que la supuesta locura de los israelitas no tenía fin. Pero no veían la verdad. No eran los israelitas los que daban la vuelta, sino la fe de un pueblo que rodeaba un muro de desafío. Después de la sexta vuelta del séptimo día, la tensión era insostenible. El aire se cargó de una quietud profunda, una pausa antes del estruendo. Josué, el líder, conocía el momento exacto. La séptima vuelta fue diferente. Mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, Josué alzó la voz y dio la orden que el pueblo había esperado por una semana entera. Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. No era un grito de guerra, sino un rugido de victoria antes de la batalla. Era una declaración de fe, un eco de la promesa divina que resonó en el valle. Y el pueblo obedeció. El estruendo del grito no fue un mero sonido. Fue un acto de fe colectivo, una ola de confianza que se liberó de miles de gargantas. En ese instante, la física del mundo natural pareció suspenderse. Las imponentes y robustas murallas de Jericó, que se habían mantenido inquebrantables durante siglos, no se agrietaron ni se desmoronaron lentamente. Cayeron de manera súbita y total. No por la fuerza de un ariete, ni por un terremoto natural, sino por el poder de la obediencia y el grito de fe de un pueblo. Los muros se desplomaron hacia afuera, creando rampas de escombros que sirvieron de escaleras para los guerreros israelitas. Era una clara señal de que no era una victoria humana. El relato bíblico es claro, la conquista fue total y completa. Los guerreros de Israel subieron por los escombros y tomaron la ciudad. La historia de la ramera Rahab y su familia es un recordatorio de que, incluso en el juicio, la gracia de Dios salva a los que creen y se arrepienten. Su casa, marcada por un cordón escarlata, permaneció en pie sobre el muro, un testimonio de que la fe puede salvar del juicio. La batalla de Jericó no es simplemente una historia militar. Es una lección teológica profunda. Nos enseña que las barreras más grandes en nuestras vidas, esos muros de Jericó que parecen infranqueables, no siempre caen con la lógica humana. A veces, la estrategia de Dios es el silencio, la paciencia y un acto de fe que parece una locura a los ojos del mundo. La victoria no es del más fuerte, sino de aquellos que confían en una fuerza que trasciende toda razón. Esta historia es un recordatorio inspirador de que la obediencia, por extraña que parezca, es el camino más seguro hacia la victoria.